vamos a ver periodos de movimientos oscilatorios. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, se ve. Qué bueno. Sí, ingeniero, se ve. De acuerdo. Entonces, siempre la pregunta del más bajo nivel de conocimiento es ¿qué? ¿Qué? Y ya todo el mundo sabe lo que es el movimiento oscilatorio. Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Y también saben lo que es el periodo. Periodo es el tiempo empleado en una oscilación. Periodo es el tiempo empleado en una oscilación. Bueno, tenemos aquí un resorte, inicialmente en la posición de equilibrio. Pero cuando se estira el resorte, por la ley de Hooke, se manifiesta una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Hay una fuerza aquí. En la posición de equilibrio, aquí no hay fuerza neta. La fuerza neta es 0. Ay. Voy a cambiar este tecladito. Aquí, ya. La fuerza neta es 0. Pero cuando se ha estirado el resorte, ya existe una fuerza neta que es igual a la masa por la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. La fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Eso es lo que vamos a escribir ahora en forma de ecuación. En forma de ecuación. Bueno. Y lo he escrito aquí. Ya. Al estirar el resorte, se origina una fuerza recuperadora por la ley de Hooke. Y aplicamos la segunda ley de Newton. Aplicamos la segunda ley del movimiento de Newton, que dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La segunda ley de Newton, fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Pero, ¿cuál es la fuerza neta? La fuerza neta, en este caso, será igual a la fuerza recuperadora, menos K por X. La fuerza neta es igual a menos K por X. Menos porque se opone al movimiento. La masa es la masa. Y la aceleración es también la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. La aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces la ecuación queda Ka. La masa que está multiplicando en el segundo miembro pasa a dividir al primer miembro. Menos K sobre M por X es igual a la segunda derivada del desplazamiento X con respecto al tiempo. Eso es. Continuamos. Y escribimos la ecuación de esta manera. Este término, que está con signo menos en el primer miembro, pasa con signo más al segundo miembro y queda 0. Y podemos ordenar la ecuación, es decir, el 0 ponerlo a este lado, queda lo mismo. Y esa es la ecuación de dinámica del movimiento oscilatorio, ¿no? La segunda derivada de la posición X con respecto al tiempo, más una constante K sobre M por X es igual a 0. Esta es la ecuación de dinámica, donde vamos a demostrar más adelante que K sobre M
es también igual a la frecuencia angular al cuadrado. Eso vamos a demostrarlo un poquito más adelante. K, la constante K del resorte sobre la masa que está oscilando es igual a la frecuencia angular al cuadrado. Esta es la ecuación de dinámica del movimiento oscilatorio, que dice, la segunda derivada del desplazamiento X con respecto al tiempo más una constante K sobre M o X, o sea, por el desplazamiento, es igual a 0. Esta ecuación vamos a ocuparla para encontrar los periodos del movimiento oscilatorio. Entonces veremos primeramente el periodo del resorte helicoidal. Periodo del resorte helicoidal. Otra vez el mismo resorte. Cuando estiramos, entonces la ley de Hooke dice se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Eso es. Lo mismo, al estirar el resorte se origina una fuerza recuperadora. Aplicando la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Por si acaso, la aceleración, como vimos acá, es, por una parte, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, pero también la aceleración en el movimiento oscilatorio es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud y el seno de la fase. Pero esto aquí que he puesto con negritas es X. Entonces la aceleración también es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por X. Y eso es lo que sustituimos aquí. La fuerza neta. La fuerza neta. Es menos K por X, porque es la fuerza recuperadora. Aquí. La fuerza neta es menos K por X. Y la aceleración es menos frecuencia angular al cuadrado por X. Eso es lo que estamos reemplazando. En el resorte helicoidal, la fuerza que origina el movimiento oscilatorio es la fuerza recuperadora menos K por X. Y en el movimiento oscilatorio, la aceleración es menos, como hemos demostrado, menos frecuencia angular al cuadrado por X. Eso es. Bueno, entonces seguimos. Aquí hacemos las siguientes simplificaciones. Menos con menos se simplifican, se hacen más. X con X se simplifica y queda K por M por la frecuencia angular. La masa que está dividiendo pasa a dividir, de modo que K sobre M es la frecuencia angular al cuadrado. K sobre M es la frecuencia angular al cuadrado. Por ese motivo, aquí en la ecuación de dinámica anticipamos que puede ser esta, la ecuación de dinámica, con K sobre M o con frecuencia angular. Más vamos a usar esta con frecuencia angular. Bueno, K sobre M es frecuencia angular. K sobre M. Pero la frecuencia angular, ¿a qué es igual? Eso ya lo saben, si no lo recuerdan. La frecuencia angular es 2pi sobre periodo. 2pi sobre periodo. Es la frecuencia angular. Entonces, de esta última expresión se despeja el periodo. De esta expresión despejamos el periodo y se demuestra que el periodo es este. 2pi por raíz cuadrada de m sobre k. Esa es la expresión del
periodo del resorte helicoidal. Periodo, aquí que estaba dividiendo, pasa a multiplicar. La masa está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la K que queda en el numerador pasa en el denominador y se saca la 10 cuadrada. Eso es. Eso es, eso es, eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes y señoritas? ¿Todo está claro? Sí, ingeniero. Bueno. Sin embargo, vamos a hacer pasar. Periodo del resorte helicoidal. Al estirar el resorte o al comprimir, se origina una fuerza recuperadora. Y aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? Esa fuerza neta es igual a la fuerza recuperadora menos K por X. Y la aceleración es menos frecuencia angular al cuadrado por X. Pasamos la masa a dividir, se simplifica menos con menos y X con X, y queda que K sobre M es igual a la frecuencia angular al cuadrado. ¿Qué es K? La constante del resorte. ¿Qué es M? La masa que está oscilando. Y como frecuencia angular es 2 pi sobre el periodo, despejamos el periodo y tenemos esto que he puesto con fondo verde, es el periodo del resorte helicoidal. Periodo del resorte helicoidal. Un ejemplo. Una pregunta. Dígame. ¿Ese 2pi puede variar, depende, o siempre va a ser 2pi? Siempre, siempre, siempre. El 2pi, no importa, lo voy a aclarar y después lo voy a gozar. Dijimos que el movimiento oscilatorio se representa por un vector A que gira en sentido antihorario con una cierta velocidad angular. Entonces, aquí tenemos la velocidad angular. Bueno, velocidad angular que es igual al ángulo sobre el tiempo. Ya. La velocidad esta B es velocidad lineal, W velocidad angular, ¿no? Es el ángulo θ sobre el tiempo t. Pero, cuando el ángulo es de una vuelta completa, es 2pi. Cuando el ángulo es de una vuelta completa, es 2pi. Y en ese ángulo ha transcurrido el tiempo de un periodo. Y ponemos P. Por eso que cuando el ángulo es de un periodo, perdón, de 360 grados o 2pi, el tiempo es de un periodo y a eso se llama frecuencia angular. W, 2pi sobre el periodo. Siempre va a ser 2pi sobre el periodo, siempre, siempre en la frecuencia angular. Eso es. Bueno, esto lo voy a borrar para no distraer. Un ejemplo. Un ejemplo. Aquí tenemos un resorte con una masa M que está colgada de la parte inferior. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí está el soporte externo. Vamos a estirar el resorte una amplitud A, sub 1, el mismo resorte. Aquí está. Entonces, estiramos el resorte una amplitud 1. El mismo resorte, estiramos una amplitud 2, mayor. Ya. Aquí está.
el primero y el segundo. Ya. La posición de equilibrio, cuando se ha estirado el resorte colgando esta masa M, había una posición de equilibrio. Se estira hacia abajo una amplitud A, digamos 2 centímetros. Una amplitud A sub 1. A sub 1. Se lo suelta y esto empieza el movimiento oscilatorio, con un periodo de oscilación P sub 1. El mismo resorte ahora se estira una mayor amplitud. Una mayor amplitud A sub 2. A sub 2. El periodo de oscilación será P sub 2. Entonces, en ambos casos, el primero, estiramos una amplitud A sub 1, lo soltamos, empieza el movimiento oscilatorio con periodo P sub 1. En este caso, estiramos una mayor amplitud A sub 2, soltamos y empieza el movimiento oscilatorio. Les voy a preguntar primeramente a las señoritas ¿cuál respuesta es la correcta? ¿Cuál respuesta es la correcta? Inciso A. Inciso A. El periodo 1 es el periodo 2. Inciso B. El periodo 1 es menor que el periodo 2. Inciso C. El periodo 1 es igual al periodo 2. ¿Alguna señorita, primeramente? Voy a preguntar a tres señoritas, a tres damas. ¿Alguna puede contestar cuál es lo correcto? A, B o C. Bueno, para que se animen, creo que voy a tener que nombrarlas. Flavia Jiménez. ¿Cuál es su respuesta? A, B o C. Flavia Jiménez. No, soy Heidi. Otra vez, por favor. Inciso C, ingeniero. Periodo Sí. 1 es periodo 2. Muy bien, dice inciso C. Otra persona más, a ver, vamos a ir buscando. Belén Heredia. Belén Heredia. Blanco, 0, no contesta. Nicole Mejía. A, B o C. Creo que C. Ya. Nicole Mejía dice C. Ahí, ahí. Un segundito. Ya. Y una persona más. Alejandra Parra. Ya, varones. A ver. ¿Qué dice
Efraín Canaza, A, B o C. La C, Inge. Muy bien, la C dice Efraín. ¿Otro varón? Moisés Choque. La C, Inge. La C. Muy bien, entonces está perfectamente comprendido. De 6 encuestados nos respondieron 2 y 4 dicen que es la C. Correcto. Entonces, si la mayoría dice C, como la mayoría manda, la respuesta correcta es, ¿están de acuerdo? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Muy Inge. bien. Ya, está bien, es C. Yo no estoy convencido, ingeniero. ¿Perdón? Yo no estoy convencido de la respuesta. Bien, bien, me parece bien, me parece bien. Los que han dicho la C, explíquenle al que no está convencido, por favor, convénzanle. ¿Por qué dicen que es C? Lo que pasa, o sea, en todos los resortes es la misma caja, o sea, la misma masa, es lo mismo. Lo que varía es cuánto se abre el resorte. Muy bien, muy bien. Entonces, primer caso, periodo 1. Aquí vamos a poner el periodo 1. Periodo 1, con la amplitud 1. Bueno, punto y coma. El periodo 2. El periodo 2, con la amplitud 2. Entonces, cuando se estiró A sub 1, ¿de qué depende el periodo? De la masa y la constante. Aquí está la masa, que es la misma, y la constante del resorte, que es la misma. 2. Para el periodo 2, la masa es la misma. Ay, no es eso. Bueno, voy a bordar este circulito. La masa es la misma y el resorte es el mismo. Por consiguiente, entonces, el periodo 1 es igual al periodo 2 porque en la fórmula del periodo no entra la amplitud, no depende de la amplitud. Es por eso. Esa es la explicación. Y han contestado muy bien. El periodo no depende de la amplitud porque la amplitud no entra en la fórmula. Entonces, eso también lo van a comprobar el día viernes, posiblemente en el laboratorio, o el próximo viernes. Eso es. Bueno, sigamos. Péndulo simple. Periodo del péndulo simple. Ya lo sabemos. Cuando la masa del péndulo simple se desvía un cierto ángulo, la componente del peso origina el movimiento oscilatorio. Y explicamos que la tensión se equilibra con la componente del peso que está en esta dirección. Se equilibra, no hay movimiento en dirección de la cuerda. Entonces queda esto. Esta flechita azul perpendicular a la cuerda es la que origina el movimiento oscilatorio. Si se encuentra en esta posición, entonces la flechita siempre se opone al movimiento. Estará en esta dirección. La componente del peso depende de la masa y del ángulo. Bueno, al desviar de la posición de equilibrio, la componente del peso origina el movimiento oscilatorio. Al desviar de la posición de equilibrio, la componente del peso
origina un movimiento oscilatorio. Eso es lo que estamos indicando. Aplicando lo mismo, la fuerza neta es igual a masa por aceleración. En este caso, la fuerza neta es, como he indicado, la componente del peso. Esta es una pregunta que haré también en el examen. ¿Cuál es la fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple? La fuerza, esta es la componente del peso, masa por gravedad por seno de tita. Y la aceleración, ya dijimos, es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. La segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Eso es. Aquí, la masa con la masa se puede simplificar y queda esta ecuación 1. La gravedad por el seno de tita es igual a la segunda derivada del arco con respecto al tiempo. Entonces, noten que en el resorte dijimos la aceleración es la segunda derivada de x, una distancia lineal con respecto al tiempo. Pero en el péndulo simple, el desplazamiento no es lineal. En el péndulo simple, el desplazamiento no es lineal. Ya. Entonces es un arco. El desplazamiento es un arco. Estamos, no es rectilíneo. Este es el desplazamiento S. Entonces decimos, la segunda derivada de S con respecto al tiempo. S es variable y el ángulo también. El arco varía de acuerdo a dónde se encuentre el péndulo. Por ejemplo, habrá momentos en que esté aquí, a 30 grados, a 45 grados, a 60 grados. Está cambiando de posición permanentemente. Entonces, ¿qué varía? El ángulo es variable. Tenemos 30 grados, 45 grados, 60 grados. Es variable el ángulo. Y ese, el arco, también es variable. Cuando está a 30 grados, el arco es más pequeño. Cuando está a 45 grados, el ángulo es más, perdón, el arco es más grande. Y cuando está a 60 grados, el arco es mucho más grande. O sea que S y tita son variables. Tita, son variables. Entonces se tiene que colocar en función de una sola variable. Ya. Por eso realizamos algunas simplificaciones. Primeramente, realizamos algunas simplificaciones. Para ángulos pequeños, el seno de tita más o menos es igual a tita. No igual al 100%, pero digamos 99%. Para ángulos pequeños, el seno de tita es más o menos igual a tita. Sigue la ecuación 2. Otro. Recordamos la definición de un ángulo. ¿Un ángulo cómo se define? Como la longitud de arco sobre el radio. Un ángulo se define como la longitud de arco sobre el radio. Por definición, o sea, el ángulo. Por ejemplo, este ángulo. La longitud de arco, que sería esto, S, sobre el radio, que es esto. Aquí.
el radio. R. En este caso, ese radio es igual a la longitud de la cuerda. Para este caso, R es igual a R. Entonces, este ángulo tita, que lo voy aquí a sombrear. Este ángulo tita se define como la longitud de arco S sobre el radio R, o en este caso L. Eso estoy recordando como un concepto matemático de ángulo. El ángulo es la longitud de arco S sobre el radio R, pero en este caso el ángulo tita es igual a S sobre L, porque R es igual a L. Despejamos S. L está dividiendo, pasa a multiplicar L por tita. Y se deriva dos veces. Como L es constante, la derivada de S con respecto al tiempo será igual a L por la derivada de tita con respecto al tiempo. Y una vez más, la segunda derivada de S con respecto al tiempo será igual a la segunda derivada de tita con respecto al tiempo por L. Sería la ecuación 3. Bueno, aquí está el recuerdo de la definición de un ángulo. Bueno. Sustituimos. Esta era la ecuación 1 que dijimos. La ecuación 1. Entonces, el seno de tita se ha sustituido por solamente tita. Para ángulos pequeños, el seno de tita es tita. Y la segunda derivada del arco S, con respecto al tiempo, es igual a L por la segunda derivada del ángulo tita. Ahora ya la variable es solamente angular. L, que está multiplicando, pasa a dividir. L que está multiplicando pasa a dividir. Este término que está con signo negativo pasa al otro mismo con signo positivo y tenemos la ecuación del péndulo. La ecuación del péndulo. Porque la variable, el desplazamiento es angular en el péndulo. Y comparamos con la ecuación del resorte. En el resorte, la segunda derivada del desplazamiento lineal, X. Desplazamiento lineal en el resorte. En el péndulo, la segunda derivada del desplazamiento también, pero angular. Es igual a una constante, G sobre L, por la función misma, tita. Aquí lo mismo, una constante, frecuencia angular de color, por la función tita. Por ese motivo se pueden igualar los coeficientes. No, eso no. Igualando coeficientes. G sobre L será igual a la frecuencia angular al cuadrado. Porque son ecuaciones análogas. G sobre L es igual a la frecuencia angular al cuadrado. Y otra vez, la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. La frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Despejamos el periodo, P está dividiendo, pasa a multiplicar, L pasa a multiplicar y G pasa a dividir. Despejando el periodo, tenemos la fórmula del periodo del péndulo simple. Dos pi por raíz de L sobre G. Depende de la longitud. Este es el periodo del péndulo simple. Recapitulando. El periodo del péndulo simple. Cuando se desvía un péndulo de la posición de equilibrio, la componente del peso, masa por gravedad por el seno de tita, origina el movimiento oscilatorio. Aplicamos la segunda ley de Newton, vemos que la fuerza neta es la componente del peso y la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Hay dos variables, tita y s. Hacemos algunas simplificaciones, primeramente que el seno de tita es igual a más o menos a tita, y que de la definición de ángulo, que es arco sobre radio,
encontramos una relación entre el arco y el ángulo. Derivamos 2 veces y tenemos la equivalencia. Sustituimos y nos encontramos en la ecuación de dinámica del péndulo simple, que es análoga a la ecuación de dinámica del desorden de helicoidal. Por eso igualamos coeficientes. G sobre L es igual a la frecuencia angular. La frecuencia angular es 2 pi sobre periodo y despejamos el periodo. Si quieren, a ver, un ejemplo. Imaginemos aquí un péndulo simple. Ya. Aquí está la vertical y la vertical. La misma longitud y la misma longitud. Y L. Para este péndulo, la misma longitud L y aquí la misma longitud L. Hay una masa que está oscilando. M. Aquí 2M. Esta es la masa. La masa M. Y esta es la masa doble 2M. La longitud es la misma. Cuando se lo suelta, esto empieza el movimiento oscilatorio. Aquí también, el movimiento oscilatorio. Aquí tenemos el periodo 1 para la masa M y aquí el periodo 2 para la masa doble 2M. ¿Cómo es la relación de periodos? ¿Cuál es mayor, cuál es menor o son iguales? ¿Escucho respuestas? Disculpe, ¿cómo dijo ingeniero? ¿Cuál periodo es mayor? ¿Periodo 1 es mayor que periodo 2? ¿Son iguales o cuál es mayor o menor? Esa es la pregunta. El Son periodo iguales. es menor porque longitud sí está en la fórmula. Sí, la longitud es la misma para ambos péndulos, L y L. El 2 es mayor que el 1, ingeniero. Muy bien. Son Porque son masas diferentes. Sí, el Sí, segundo es más grande. el Periodo segundo. 2 Sí, dice que es mayor al periodo 1. al periodo 1. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ingeniero. Muy bien. Si quieren saber la verdad, pregúntenme. Sí. Periodo 1 mayor que periodo 2. Es lo que dice la compañera. Y algunos han dicho que sí, es correcto. Sí, porque está trabajando bajo la gravedad, el mayor peso baja más rápido. Ya. Veamos. Aquí está la fórmula del periodo. Esta es. Periodo 1, como el caso anterior. Esto voy a ponerlo como periodo 1. Periodo 1. Ahora, aquí en el periodo 1, la longitud L está. Digamos que sea, qué sé yo, 50 centímetros. La gravedad está 9,8. El periodo 2.
Periodo 2. Sería esto. La misma longitud. Aquí, la misma longitud. Aquí, la misma longitud. La misma gravedad. Entonces, periodo 1 es igual al periodo 2 porque la masa no entra en la forma del periodo del péndulo simple. La masa no entra en la fórmula del periodo del péndulo simple. Y eso seguramente vamos a demostrarlo en laboratorio este viernes, posiblemente. En laboratorio. Periodo 1 es igual al periodo 2. No se preocupen, no es pecado equivocarse. Eso es. Bueno. Para que esté totalmente claro, un ejemplo más. Aquí está el soporte. Aquí, ya. La misma longitud. La misma longitud. La misma masa. La misma masa. La masa M y la masa N. La misma longitud. Longitud L y longitud L. Ah, pero la amplitud aquí es 10 grados. La amplitud 10 grados. El ángulo. Tita es 10 grados. A ver cómo hacemos. El ángulo tita es igual a 10 grados. Y aquí el ángulo tita es 80 grados. Bueno, sería tita 1 y tita 2. 80 grados. Y ya. El ángulo tita 1, 10 grados y tita 2, 80 grados. Este ángulo. Periodo 1, en este caso, con el ángulo de 10 grados, el periodo 1, y con 80 grados, el periodo 2. Evidentemente, cuando se lo suelta, empieza el movimiento oscilatorio. Hasta ahí y se vuelve. Hasta ahí y se vuelve. Ese también, empieza el movimiento oscilatorio. ¿Cómo son los periodos? ¿Iguales o cuál es mayor o cuál es menor? ¿Escucho las respuestas? Son iguales, ¿Por qué? porque en el segundo periodo cae con más fuerza y estarían llegando al mismo tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna opinión más? ¿Por qué son iguales? Son iguales. Porque la fórmula no involucra el ángulo. Exactamente. No depende de la amplitud. En la fórmula no depende de la amplitud, sea 10, 20, 40, 60, lo que sea. Solamente depende de la longitud y del que estemos en el mismo lugar. Es eso. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Se han cansado un poquito o no?
Un poco. Un poco. Yo mucho. Un poco Voy a tomar agua ahí. Yo me he quedado muchito, así que un descanso de 10 minutos para tomar agua y un poco, estirarse. Estoy sentado 1 hora aquí. Bueno, un descanso de 10 minutos y nos vemos. Gracias, Inge. Bueno, estamos viendo periodos de oscilación de movimientos oscilatorios. Primeramente, hemos deducido la ecuación de dinámica del movimiento armónico. La segunda derivada de la función x, el desplazamiento, con respecto al tiempo, más una constante que es la frecuencia angular al cuadrado por x mismo es igual a 0. Luego, en base a eso, hemos visto el periodo del resorte helicoidal. La fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el resorte helicoidal es menos k por x, de la fuerza recuperadora. Es igual a masa por aceleración y hemos deducido el periodo del resorte que es 2pi raíz de m sobre k.
la masa que oscila sobre la constante del resorte. Luego hemos visto el péndulo simple. Cuando se desvía de la posición de equilibrio, la fuerza que origina el movimiento oscilatorio es la componente del peso perpendicular a la cuerda, igual a masa por aceleración. Hemos hecho las simplificaciones y el cambio de variable para encontrar el periodo de oscilación del péndulo simple, que es 2pi raíz de longitud sobre gravedad, L sobre G. Veremos el péndulo físico o compuesto. ¿Qué es un péndulo físico o compuesto? Es un cuerpo, como aquí lo he notado, un cuerpo de forma cualquiera que pueda oscilar en torno a un eje. Un cuerpo de forma cualquiera que pueda oscilar en torno a un eje. Aquí está el eje. El eje. Aquí. El eje. Inicialmente el cuerpo sin duda estaría de forma vertical, colgado. Ahí colgado de forma vertical. Cuando se lo desvía de la posición de equilibrio, la componente del peso también origina un movimiento oscilatorio. El peso que está ubicado en el centro de gravedad, el peso que está ubicado en el centro de gravedad. Entonces, cuando se lo ha desviado de la posición de equilibrio, un cierto ángulo, y se lo suelta, vuelve a la posición de equilibrio y se pasa por inercia, y empieza el movimiento oscilatorio. Podemos considerar de la siguiente forma. Aquí está el eje a través del cual oscila el cuerpo de forma cualquiera. Consideremos, por ejemplo, el cuerpo compuesto por una suma de cuerpitos pequeños. A ver, voy a tratar de aquí de esto. Como que estoy, si se quiere, cuadriculando este cuerpo de forma cualquiera. Ahí. Entonces, la suma de estos cuadraditos es lo que constituye el cuerpo total. Cada cuadradito, por supuesto, tiene una masa. En el péndulo simple es prácticamente como que una sola partícula está oscilando. Una sola partícula está oscilando. Aquí tenemos eso. Bueno, hasta ahí. Entonces, por ejemplo, hay una masita que está aquí. Aquí. Otra estará por acá. Otra está por acá, etc. Entonces, como que cada masita está oscilando. Imagínense aquí, como la cuerda, y oscila. La otra tiene diferente radio, la otra diferente radio, y así sucesivamente, todas las masitas están oscilando. Entonces, el radio no es el mismo. Aquí entra lo que se llama la dinámica rotacional. Y en dinámica rotacional, el torque es igual al momento de inercia por el radio de giro. Hay un promedio de estos radios que se llama radio de giro, y eso depende si el cuerpo es un cubo, una esfera, un cilindro, un disco, un aro, etc. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Recordando, el torque que se origina es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, por una parte. Por otra parte, otra vez dibujaré el eje de giro. Aquí está el eje de giro. Esta es la línea de acción de la fuerza. No más aquí.
Esta es la línea de acción de la fuerza. Aquí, por una parte, tenemos el eje de giro, por donde oscila el cuerpo. Y esta línea, aquí abajo, es la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza. Esta distancia del eje de giro a la línea de acción de la fuerza, la distancia perpendicular, voy a hacerlo así, como, ya. La distancia del eje de giro a la línea de acción de la fuerza se llama brazo. Brazo. Se puede desfrentar por la letra B, el brazo, o por L, en este caso es L, el brazo. Entonces, el brazo por la fuerza origina el momento de una fuerza. El momento de una fuerza es la fuerza por el brazo, por una parte. Entonces, cuando se desvía de la posición de equilibrio, se originan dos cosas equivalentes o una sola, visto de diferente forma. Cuando se desvía de la posición de equilibrio, se origina un torque resultante, que es el momento de inercia que considera a todas las partículas de la masa y al radio por medio de giro. Y el momento de una fuerza, que es la fuerza por el brazo. Esa es la explicación y aquí lo he escrito. Al desviar el cuerpo de la posición de equilibrio, se origina un torque resultante o momento de una fuerza. Entonces, por favor, estoy recordando, eso lo van a memorizar. Que da lugar al movimiento oscilatorio. ¿Qué es el torque? El torque es el producto del momento de inercia por la aceleración angular. Eso es el torque. Torque es el producto del momento de inercia por la aceleración angular. El torque se representa por esta letra griega tau. El momento de inercia por esta letra I mayúscula. Y la aceleración angular es la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Ese es el torque que se origina cuando el cuerpo, de forma cualquiera, se desvía de la posición de equilibrio. Eso seguramente lo han visto en física 100, aunque lo han visto virtual, pero lo han visto, bueno, y si no, hay que repasar. Y el momento de una fuerza. El momento de una fuerza se define como el producto de la fuerza por el brazo. Momento de una fuerza. Es el producto de la fuerza, F, eso no. La fuerza por el brazo, el momento de inercia. Ya. Fuerza por el brazo. Ese es el momento de una fuerza. Momento de una fuerza. Ahora, en este caso la fuerza es la componente del peso. La fuerza es la componente del peso. Masa por gravedad por el seno del ángulo que se ha desviado. Esta es la fuerza. Y el brazo es la distancia B, que les dije, del eje de giro a la línea de acción de la fuerza. Entonces, igualando el momento de una fuerza y el torque. El momento de una fuerza, la fuerza por el brazo, y el torque, el momento de inercia por la aceleración angular. La misma simplificación. Para ángulos pequeños, el seno de θ es más o menos igual a θ. Entonces,
En lugar de poner seno de tita, simplemente ponemos tita. Y lo ordenamos. Masa, gravedad, ángulo y brazo. Masa, gravedad, brazo y ángulo. Es lo mismo. La operación es análoga a las anteriores, ¿no? Análoga. El momento de inercia que está multiplicando en el segundo miembro pasa a dividir al primer miembro. Luego, este término está con signo menos. En el primer miembro pasa con signo más al segundo miembro, igual a 0. Voy a escribir de esta manera. Entonces, tenemos la ecuación de dinámica del péndulo físico y comparamos con la ecuación de dinámica del movimiento del resorte, la ecuación dinámica del resorte. Por tanto, como se puede ver, son prácticamente análogas, parecidas, ¿no? Lo puedo hacer un poquito más grande. Ya. Y así. Ya. La segunda derivada, ¿no?, del desplazamiento angular. Esto vamos a hacerlo así. La segunda derivada del desplazamiento angular. Más una constante, porque la masa, la gravedad y el brazo son constantes, así como es constante el momento de inercia, por el desplazamiento mismo angular. Aquí es muy parecido, la segunda derivada del desplazamiento lineal, más una constante, frecuencia angular al cuadrado, por el desplazamiento mismo es igual a 0. Otra vez, igualamos coeficientes. Por tanto, los coeficientes se igualan. Este coeficiente que está delante del desplazamiento angular y este coeficiente que está delante del desplazamiento lineal, porque son equivalentes. Masa por gravedad por brazo sobre el momento de inercia es igual a la frecuencia angular al cuadrado. Y otra vez, la misma historia. La frecuencia angular es 2pi sobre periodo, y de ahí se despeja el periodo. Y queda el periodo del péndulo físico. Periodo del péndulo físico. 2pi, raíz de momento de inercia sobre el peso por el brazo, o la masa por la gravedad por el brazo. No voy a deducir momento de inercia. Si hay algún problema, daremos directamente el valor, porque el momento de inercia depende si el eje de giro pasa por el centro de gravedad o no pasa, y depende de la forma geométrica del cuerpo. Sea, como dije, esférica, cilíndrica, cúbica, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto el periodo del resorte, el periodo del péndulo físico o compuesto y el periodo del péndulo simple. En todo caso, esto está en los libros, pero sin embargo, como soy buena gente, este apuntecito se los voy a pasar al final. Péndulo de torsión. ¿Qué es el péndulo de torsión? El péndulo de torsión es un cuerpo de forma cualquiera, colgado mediante un alambre. De un punto fijo. Un cuerpo de forma cualquiera colgado de un alambre de un punto fijo y lleva en el extremo inferior un cuerpo. Aquí está. El punto fijo. El alambre. Ahí está. En la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio. Si se hace rotar el cuerpo, ¿no?, por ejemplo, en esta dirección, está aquí en la posición de equilibrio. Aquí está en la posición de equilibrio, como referencia. Se hace rotar un ángulo θ. Cuando se hace rotar en esta dirección, por ejemplo, ¿qué sucede? El alambre se tuerce. Y al soltarlo, por decirlo así, se destuerce y vuelve a la posición de equilibrio, por inercia se pasa y origina el movimiento oscilatorio.
¿no? Eso porque el alambre se tuerce, por eso se llama el péndulo de torsión. Lo he explicado y lo he anotado. Al hacer rotar el cuerpo un cierto ángulo, al hacer rotar, el alambre se tuerce, dando lugar a un torque resultante, el mismo que origina el movimiento oscilatorio. Otra vez, el torque. Y este origina el movimiento oscilatorio. Ya hemos visto lo que es el torque. El torque es igual al momento de inercia I por la aceleración angular, segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y aquí hacemos también otra analogía. En dinámica lineal, hemos visto la ley de Hooke. Cuando se comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento, proporcional a X, y opuesta al movimiento, el signo menos. K es la constante del resorte. En dinámica rotacional, cuando se tuerce el alambre, se origina un torque resultante proporcional al desplazamiento angular y opuesto al movimiento. Claro, por supuesto, no quiere ser torcido, ¿no? No quiere ser un clavo torcido, se destuerce. Y K, esta K aquí, a ver, esta K es la constante de torsión del alambre. La constante de torsión del alambre. Esa es la otra K. Bueno, entonces hacemos lo propio a el torque. La ecuación 1 y 2 son equivalentes. El torque resultante es momento de inercia por aceleración angular y es esta expresión. Y la misma operación que ya hemos hecho 4 veces, creo, pero bueno. Esta es el torque que origina el movimiento oscilatorio del péndulo de torsión. La constante K de torsión por el ángulo que se ha desplazado. Y el torque también en general es igual al momento de inercia por la aceleración angular. El momento de inercia que está multiplicando pasa a dividir al primer miembro, pasamos todos los términos al primer miembro, igualamos a 0, y otra vez tenemos lo mismo, una ecuación de dinámica del péndulo de torsión. Lo voy a hacer un poquito más grandecito para que se note mejor. Ya. Y lo propio, igualamos coeficientes. Porque la segunda derivada del desplazamiento es más, con respecto al tiempo, es igual a una constante por el desplazamiento mismo. Otra vez igualamos estos coeficientes. K sobre I es igual a la frecuencia angular. K sobre I es igual a la frecuencia angular. Bien. Y la frecuencia angular es 2pi sobre periodo. La frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Despegamos periodo y tenemos la expresión del periodo del péndulo de torsión. Digo otra vez, los momentos de inercia en los problemas vamos a darlos para no deducirlos. Eso es. ¿Alguna pregunta, juventud? Divino tesoro. Hola. No, ingeniero. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces yo voy a hacer algunas preguntas sencillas.
Eh, a ver. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? O sea, es el objetivo. El objetivo. El objetivo. Y ¿cómo? Ahí. El objetivo de cómo hay unas. ¿Cómo? Ya. Es la estrategia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Resolver problemas. ¿Qué? ¿Qué? Es nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Resolver el problema. Muy bien. ¿Cómo es la estrategia? La estrategia es cómo. Entonces, díganme ustedes, uno por uno, ¿cuál sería la estrategia para, bueno, resolver problemas, por supuesto, de física? Estudiar. Ya. Gracias. Practicar. Bueno, Practicando. Estudiar. Analizar. Practicar. Analizar. ¿Qué más? Saber la fórmula. Saber fórmulas. leer, Los conceptos. Teoría. Leer conceptos. Ya. ¿Qué más? ¿Algo más o está bien? ¿Es suficiente? Ya. Eso sería. Entonces, si lo saben, ¿por qué no lo hacen? Si lo saben, ¿por qué no lo hacen? Bien, son cosas interesantes, evidentemente, todo es correcto. Hay que estudiar, ¿no? Y estudiar no es dar una leída, es leer 2, 3, 4 veces. Practicar, otra vez, practicar. Analizar, pensar, saber las fórmulas de conceptos. ¿Es todo o hay algo más que quieran anotar? Ver videos sobre la materia. De física, claro. Razonar. Razonar, muy bien. Razonar. Informarse más del tema. Muy bien. investigar, Del tema. Quieras razonar. Muy bien. Muy bien. ¿O no es necesario? ¿No escucho? Hola. Es necesario. Sí, se escucha. Es necesario. ¿Que quieren saber la estrategia que yo sugiero? Sí. ¿Cuál? ¿Sí o no? Porque si no me voy, pues, tengo que tomar mi... Sí. Diga. Por favor, ingeniero. Ya. Muy bien. Bueno, también saben que jóvenes pueden entrar a internet y ponen esto, estrategias para resolver problemas de física.
y van a encontrar muchas cosas. Pero yo sugiero lo siguiente. Primero, dominar. Dominar la teoría. Para mí, esto es lo primero. Dominar la teoría. Y ustedes lo han dicho en parte también. O sea, dominar la teoría. Lo que han dicho ustedes. O sea, ¿qué? Estudiar. Saber las fórmulas, los conceptos. ¿No? Eso es teoría. Leyes. Hemos visto las 3 leyes de Newton, la ley de Hooke, ¿no? Definiciones. Cómo se define la velocidad, velocidad instantánea, aceleración instantánea, momento de una fuerza, torque, fórmulas y unidades. Unidades. Leyes, definiciones, fórmulas, conceptos y unidades. Dominar, no saber. Dominar, bueno. Eso es. Número 1. Eso diría. 2. Vamos a bajarlo más abajito. Un aspecto importante es lo que han dicho ustedes, leer, analizar, claro, el problema, leer el problema. 2 o 3 veces. Dos o tres veces. A ver, ¿de qué es el problema? Si es de cinemática del movimiento armónico simple, si es de dinámica, es de energía, ¿de qué es? Si es periodo, ¿qué periodo? Del péndulo simple, del desfluticular, etc. Leer el problema. Luego, anotar los datos. Yo he visto en exámenes presenciales estudiantes que presentan el problema blanco, o sea, ni anotan los datos, ¿no? Eso significa que o no saben, bueno, anotar los datos. Por supuesto, incógnitas. Otro aspecto importante es verificar unidades que estén en el mismo sistema. Unidades del mismo sistema y no transformar. Sistema internacional, sistema sexagesimal, sistema técnico, sistema inglés, del mismo sistema. Si es posible, y si no está, hacer un dibujo, un esquema. Si es posible, hacer un dibujo o un esquema. Si es posible. En muchos casos no es, pero sí es posible hacerlo. Ya. Entonces ya dominan la teoría, han leído el problema 2 o 3 veces para saber de qué se trata, anotan los datos en incógnitas, anotan los datos incógnitas, verifican unidades del mismo sistema, si es posible hacen un dibujo, luego buscar o ubicar la o las fórmulas de solución. Las fórmulas de solución. Una vez que encuentran las fórmulas de solución, entonces hacer operaciones. Hacer operaciones. Y lo que han dicho ustedes es analizar el resultado. Más o menos es esto. Pueden haber otras también, pero esto de una manera práctica lo que yo les sugiero. Bueno, es eso. Es muy importante analizar el resultado. Si uno sabe, entonces, esto es muy importante. Bueno,
dominar la teoría. Por eso yo que quiero que aprueben con 90. Entonces, tomo el examen oral primeramente y después el examen de problemas para ayudarles y que estén obligados a dominar la teoría. Bueno, algunos han hecho algunas sugerencias más en el chat. Bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Evidentemente hay muchas estrategias. Como digo, ustedes pueden poner en internet y estrategias y van a ver muchas sugerencias, pero estas son las que yo sugiero de manera práctica. Bueno. ¿Alguna pregunta más sobre la materia, tema o algo que les interese? ¿Cuándo será el examen oral, ingeniero? Como les dije, la primera clase, la primera clase dije de aquí a 5 semanas, ahora ya es de aquí a 4 semanas. El día de mañana voy a mandar el calendario de exámenes, por lo menos teórico, porque a veces hay algún paro, bloqueo, pero si es todo normal, voy a pasar las fechas y horas del examen. Ingeniero, disculpe, ¿al examen práctico deja meter formulario? No tenía que dejar porque me están diciendo no sé las fórmulas, pero bueno, pueden meter formulario. Por si las moscas, pues. Claro. Pero el que domina no mete formulario, pero no importa, ya, meta formulario. El examen teórico posiblemente sea virtual. Cuando yo les nombre, habilitan la pantalla para que yo les mire, que me estén contestando. Y el examen de problemas sí va a ser presencial. Si son muchos, haré grupos de 30, según el aula que consiga, de 30 o de 20 o de 40, no sé. El examen de problemas va a ser presencial. Es más, ya hay ayudantes de pizarra y de laboratorio. Yo voy a pedir el horario de pizarra y les voy a pasar para que asistan, ya sea virtual o presencial, a las prácticas de problemas. ¿Más preguntas? Ingeniero, disculpe, yo acabo de adicionar y hay una tarea semanal, acabo de leer todas las indicaciones y tengo una tarea retrasada. ¿Podría enviar esa tarea y me lo cuenta la plataforma o ya no me lo cuenta? Claro que sí. Va a presentar y ya tiene, como es la primera tarea y está atrasado, va a ganar el 50%. Pero la tarea de esta semana también presenta este sábado y ya tendrá 100%. Esas son las instrucciones que hemos dado desde el primer día de clases. Sí o sí tienen que presentar, ¿por qué? El requisito para el examen parcial es tener las 5 tareas semanales presentadas y los 5 principios éticos estudiados. Bienvenido. Gracias. Lo que se han adicionado. Quizás alguno se ha ido, voy a ver, porque también a algunos no les gustan las tareas y se van, pero todo esfuerzo sirve. Ingeniero, disculpe, ¿usted tiene cupos todavía en algún grupo? La verdad que, digamos, los cupos no dependen de mí. O sea, yo no manejo los cupos, lo manejan en el subdecanato. Entonces pueden preguntar en el subdecanato. Ya digo que la verdad no he visto, pero puedo verlo en este momento. A ver si es que puedo. Por favor, ingeniero. Ya. Voy a ver. Un segundito. Y después terminamos la clase. Ya. Voy a compartir la pantalla. Esto es.
Bueno, FIS 102 F1, hay 20 inscritos. Teóricamente había cupo. FIS G1, hay 21 inscritos. Teóricamente habían cupos hasta 50. FIS 275, FIS BI, 80 cupos, no sé. SA, 50. Posiblemente ahí no hay cupo. Y en el SB no hay cupo. Teóricamente habría en el F1, G1 y BI. Eso es. Muchas gracias, ingeniero. Es que no. Gracias, ingeniero. Sí, no han abierto en esos dos grupos cupos Pero todavía, según creo. dicen que sí habilitan, que ayer y ahora habilitaron, pero no hay nada. No se ve. Sí, no han inscrito, nadie ha inscrito, no sé. Lo que pasa que hay otros grupos que no tienen pues muchos estudiantes, y si no tienen muchos estudiantes, el docente posiblemente no tenga la materia. Y bueno, a este grupo vienen muchos, porque se dan cuenta que eso es muy fácil. No, yo aprecio su esfuerzo por el estudio, para mí también es mucho trabajo, pero vale la pena. Bien, jóvenes, quedémonos contentos, y los que faltan inscribirse, ojalá que se inscriban, y nos vemos el día jueves. Que les vaya bien, hasta luego, adiós. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, hasta Se luego. cuida. Se cuidan, muchachos, y se portan bien. Adiós.